Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Frida Luis Maqueira, doctoranda de la Universidad de Valencia en el programa de Comunicación e Interculturalidad. Y bueno, me dispongo a presentar mi comunicación, que como pueden ver se titula La representación fílmica de la cubanidad en 7 días en La Habana, género y colonialidad. Pero antes quisiera destacar que, bueno, esta investigación se está desarrollando en el marco de un contrato predoctoral del FPU financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y también en las líneas de investigación y los resultados del proyecto de investigación Tecnologías de género en la cultura audiovisual española del nuevo milenio. Dicho esto, pues podemos dar comienzo a la presentación. Quisiera comenzar esbozando o contextualizando brevemente sobre la importancia de este tema, digamos los antecedentes en este tipo de estudios y ya abordar el análisis propiamente de esta comunicación. Bueno, pues durante muchos años podemos ver que ha imperado cierto silencio en torno a la cuestión de la etnicidad, tanto en la industria cinematográfica como en la reflexión teórica en España. Ya ha sido con el surgimiento, o bueno, realmente con el establecimiento de la democracia española, el posicionamiento de España como una nación mediadora entre Europa e Iberoamérica, el aumento de los flujos migratorios o la inauguración de lo que Isabel Santolaya denomina el género de narrativas de inmigración allá en los años 90, disculpe. Todas estas coyunturas han facilitado la creación de espacios de cercanía, de convivencia con unas subjetividades que hasta entonces eran consideradas exóticas, ¿no? Y también ha favorecido una paulatina revisión de los imaginarios sobre esta otredad. Pese a todo, diversos estudios como el de Isabel Santolaya, Patricia Catoira, también Ana Corbalán, Kathleen Vernon o Inmaculada Gordillo Álvarez han puesto de relieve cierta ambivalencia en los discursos de integración cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor un filme pretende hacer denuncia de una mirada sesgada o xenófoba y acaba incurriendo en cierto modo en aquello que está denunciando, ¿no? Y también en estos estudios pues, se detecta cierta preocupación por una recuperación o cierta recuperación de la retórica colonial en esta representación fílmica de la otredad. Por este motivo considero necesario articular estudios fílmicos que actualicen la investigación, estas cuestiones, e identifiquen las prácticas textuales e intertextuales que convierten esa diferencia étnica en otredad. Como diría Santolaya, que influyen en esa forma de representar unas formas concretas de interpretar y comprender y consumir el mundo que nos rodea. Bien, actualmente estoy desarrollando una investigación sobre la representación fílmica de Cuba, de la cubanidad realmente, y aquí entra pues, la construcción simbólica dentro de la diégesis de las subjetividades, de las relaciones interpersonales, comunitarias, etcétera, etcétera. Y me enmarco en el cine español contemporáneo desde la epistemología de los feminismos decoloniales. Todo ello con el objetivo de visualizar y de desnaturalizar los códigos o discursos que pudieran reactualizar parte del imaginario criollo burgués en las narrativas en torno a la comunidad como comunidad imaginada. Considero que la crítica a la colonialidad debe ir acompañada también con la crítica a la opresión de género racializada y capitalista y heterosexual, porque de ese modo me permito abordar la jerarquía de múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género que la primera descolonización dejó intactas, ¿no? Bien, los feminismos decoloniales en ese sentido proponen un marco reflexivo
que no solo atiende a la actuación histórica de la clasificación racial y étnica, también atiende al orden de género y heterosexual, en ese reposicionamiento de las subjetividades en el campo simbólico y social. De igual modo, considero que la importancia que cobra la cosmología yoruba o afrosincrética en mi análisis me permite abordar uno de los motivos más explotados en el cine como recurso identitario de lo cubano. Bien, así pues, en esta comunicación abordaré el análisis de 7 días en La Habana, una coproducción hispano-francesa dirigida por Lauren Cantet, Benicio del Toro, Julio Mede, Gaspar Noé, Elia Suleiman, Juan Carlos Tavío y Pablo Trapero. Esta obra colectiva plantea una travesía virtual pues en la capital cubana, ¿no? Mientras muestra un mosaico de escenas costumbristas, insólitas, modelos sociales de lo cubano, también referencias al folclore yoruba y al arte decimonónico. El largometraje ómnibus, podríamos llamarlo así, ¿no? Se organiza el relato en 7 segmentos interconectados. Cada uno de ellos queda a cargo de un director y está dedicado a un día de la semana. Cada una de estas piezas representa alegóricamente o establece una conexión con una deidad del panteón yoruba, que casualmente coincide, digamos, esta conexión simbólica va en consonancia con el día asignado a rendirles culto a estas deidades de acuerdo a las prácticas y a la liturgia religiosa de la santería. Así pues, estos atributos, leyendas, liturgias vinculados a los orishas, que son estas deidades del panteón yoruba, se entretejen con las tramas y los personajes. Dadas las restricciones de tiempo de esta comunicación, limitaré mi exposición a uno de los 7 segmentos que se recogen en este largometraje. Concretamente, la pieza que analizaré es La tentación de Cecilia, de Julio Mede. A fin de orientar mi análisis interpretativo, ya sea, del conjunto evidentemente de piezas, pero aquí solo mostraré pues concretamente los resultados que he obtenido de esta pieza en concreto, pero he formulado 3 preguntas de investigación que giran en torno a cómo y dónde es posicionada la cubanidad en la ficción, en qué medida se ofrece una imagen estereotipada y hasta qué punto es tributaria de ese imaginario criollo burgués, ¿no? Y por último, ¿cuál es la función de la cosmología afrocubana en el proceso de significación de esta comunidad imaginada? A nivel metodológico, he estimado oportuno adoptar un enfoque interdisciplinar que articulase la teoría fílmica feminista, la semiótica y la tradición textualista de los estudios culturales. Gracias a esto puedo abordar el texto fílmico como un documento social que, como señala Manuel Palacio, responde a procesos sociales, a prácticas sociales y cuyo significado pues, es el resultado de un diálogo que viene de esa interpelación con el sujeto espectatorial, pero también de la interpelación entre el texto y yo, ¿no? Para este análisis interpretativo del discurso, me sirvo, en cierto modo, del microanálisis fílmico como herramienta de trabajo porque me permite identificar las líneas de fuerza a partir de secuencias sintomáticas, ¿no? De la mirada articulada en el filme, ¿no? Además, durante el proceso de descomposición, recomposición e interpretación del filme y sus códigos, también analizo cuestiones relativas a la puesta en escena, la construcción de los personajes, los códigos visuales, etcétera, etcétera.
La tentación de Cecilia es el capítulo asignado al miércoles a cargo del director español Julio Mede y es una adaptación o se inspira en la novela costumbrista Cecilia Valdés del aclamado escritor cubano Cirilo Villaverde. Este infausto triángulo amoroso que nos presenta Villaverde se desarrolla originalmente en la obra literaria, se desarrolla entre una bella mujer mulata, un sastre negro de nombre, llamado José Dolores Pimienta, y el hijo de un acaudalado hacendado español llamado Leonardo. Bien, pues este triángulo amoroso se actualiza, es transformado en un relato también de enredos amorosos, pero en este caso entre una cantante solista, Cecilia, con que digamos su motivación son esas ansias de salir del país, de emigrar de Cuba y alcanzar el éxito profesional. Luego estaría su pareja José, que es un jugador de béisbol con una brillante trayectoria profesional, pero que por las condiciones de vida en la isla pues se ha visto opacado, ¿no? Y luego tenemos a Leonardo, que aquí es representado como un productor musical español que ha ido a la isla en búsqueda de talentos. En este caso, Cecilia se halla en la diatriba entre las posibilidades de crecimiento que le brinda este nuevo romance y una nueva vida en España y esa añoranza hacia su pasado, sus raíces, así como la posibilidad de iniciar un proyecto migratorio en pareja, pero que acarrea o implica mayores riesgos e incertezas que lo que le propone Leonardo. Así pues, la narración comienza con un furtivo encuentro entre Cecilia y Leonardo en el Hotel Habana Riviera, y tras una conversación sobre las posibilidades profesionales de la cantante en España, la atracción entre ambos se vuelve irrefrenable y no sin ciertas reticencias por parte de Cecilia, dudas suscitadas pues, por las frecuentes prácticas de turismo sexual y la posibilidad de verse implicado o asociada a la prostitución o al jineterismo, usando los neologismos de Cuba, finalmente deciden subir juntos a la habitación de Leonardo para desatar esas pasiones. Fortuitamente, Cecilia alcanza a escuchar una conversación telefónica en la que Leonardo en cierto modo se jacta de su nueva conquista sexual y ella regresa inmediatamente a su casa junto con José sin llegar a consumar esta fantasía, este encuentro con Leonardo. Esto pasa en la primera escena de la pieza. Ya de primera mano encontramos elementos alegóricos al folclore afrocubano en la indumentaria que caracteriza a Cecilia en estos primeros planos. A nivel connotativo, el vestido rojo que lleva y su turbante negro hacen referencia a la combinación de colores emblemática o distintiva del Oricha Elecua, deidad del destino que habita en las encrucijadas y que se encarga de abrir o cerrar los caminos a los seres humanos. Esto simbólicamente entronca con el momento crítico, el momento decisivo que vive Cecilia en ese momento. Y a través de esos colores, en cierto modo, lo que se está invocando es esa protección o favor divino en la consecución de sus propósitos. Bien, también llama la atención en este vestuario de esta primera escena el pequeño encaje en naranja que asoma por la zona del escote. Aunque en primera instancia pueda parecer que es un detalle insignificante o que no tiene una connotación mayor, podríamos decir que es un primer guiño a la deidad que encarna Cecilia tanto en este segmento como en el capítulo de Dulce y Amargo dirigido por el cubano Juan Carlos Tavío.
Ochun es la deidad una de las deidades femeninas más veneradas, si no es la que más, dentro de la santería cubana, y es considerada una suerte de Venus yoruba con funciones divinas sobre el amor y la fertilidad. Distinguida por su alegría, su hermosura, su dadivosidad, también por su temperamento, vanidad y su intrincada historia sentimental plagada de amores ilícitos y con deidades como Changó o Agayú. Entre sus elementos distintivos encontramos el cobre y el color amarillo, por lo que podemos considerar que este encaje que surge, que se asoma por el vestido, es una especie de subproducto de las tonalidades de dicho metal. Pero la relación de Cecilia con Ochun no se limita a este uso del color anaranjado cobrizo, no. De acuerdo con Madeleine Cámara, el imaginario criollo burgués ha sido particularmente vital en la estereotipación de la subjetividad femenina y mestiza en la cultura cubana, así como en los procesos de transmutación de Ochun en una suerte de Afrodita, ¿no? Precisamente en el arte y la literatura costumbrista cubano del siglo XIX surgió la figura o el personaje de la mulata de rumbo, el cual se caracteriza como una mujer mestiza de clase baja, de vida libertina y bueno, intereses oportunistas, ¿no? Una actitud oportunista. Recordemos, como he señalado al principio, que La tentación de Cecilia se inspira en una obra literaria decimonónica y que con ella Cirilio, en su momento, Villaverde, no solo logró cristalizar el ideal de belleza cubano en la mujer mulata, también trazó una trayectoria trágica en su vida, trágica y justificada dentro de su lógica por esa baja moralidad asociada a la mulata de rumbo, ¿no? Pero ya marcó esa trayectoria que en posteriores productos culturales se continuaría reproduciendo en cierto modo. Ejemplo de ello lo podemos ver a la hora de representar esa mulata de rumbo, lo podemos encontrar también en obras pictóricas como la del español Víctor Patricio Landaluce, por ejemplo, como pueden ver. Y bien, esta asociación alternativa del mito de Ochun con la mulata de rumbo fue producida en su momento y consumida mayoritariamente por una mirada masculina, caucásica, muchas veces proveniente, peninsular y criolla, ¿no? A través de esta denigración de la oricha se buscó neutralizar el potencial subversivo de los modelos de deidades yoruba que en su momento estaban amenazando el estatus colonial. Es más, en esta ficción, en 7 días en La Habana, Cecilia no solo encarna el mito de la mulata como emblema nacional, sino también como diva cubana. Una imagen que se popularizó a mediados del siglo XX con el auge de las rumberas de cabaret o las cantantes de bolero estilo feeling en los clubes nocturnos. Otro aspecto que da cuenta de esta triple asociación entre Cecilia, Ochun y la mulata de rumbo es el personaje de José. Como ya he señalado, cada segmento de 7 días en La Habana crea un relato alegórico de una deidad del panteón yoruba. La pareja cubana protagoniza 2 de las escenas más centrales o relevantes de estos sucesos del miércoles, ¿no? Donde José personifica la virilidad, la sexualidad bravía y el ímpetu o temperamento de Changó, oricha que rige ese día de la semana. Según el folclore afrocubano, Ochun y Changó son amantes y son el símbolo de las relaciones heterosexuales por antonomasia. En su primera aparición, José prepara su equipamiento y su uniforme para un partido. Nuevamente encontramos un juego de colores en la vestimenta que referencia ese rojo y blanco emblemáticos de Changó.
Otros atributos de esta deidad se verán reflejados en esta primera intervención de la pareja. Tras el desengaño que sufre Cecilia con la llamada telefónica de Leonardo, corre a refugiarse en el seno de su hogar y de José, quien al verla regresar desconfía de su conducta, ¿no? Rápidamente comienzan los reproches, las desavenencias suscitadas o causadas por este choque entre las ambiciones de Cecilia y el estado de anquilosamiento en el que se halla su pareja. Finalmente, Cecilia decide limar las asperezas, derrochando toda su sensualidad y utilizando o haciéndose servir del sexo como un elemento apaciguador, incluso cuando José se muestra reacio a mantener relaciones sexuales antes del partido de béisbol. De este modo, el sexo se erige como pilar esencial y estabilizador del vínculo afectivo. Mediante un montaje fragmentario, por momentos un voyeur, la cámara se recrea en diferentes primeros planos y planos detalle de la cópula. Sobre todo se focaliza en la penetración, en el vigor de la negritud y la sexualidad desinhibida que muestra Cecilia al llegar al clímax. La secuencia juega con el placer visual del sujeto espectatorial y la potencia o la capacidad penetrante de la cámara. La escena termina cuando ambos alcanzan el clímax, el conflicto previo queda resuelto o aparcado a un lado y José se retira sin mediar palabra a su partido. En cierto modo, a través de esta representación podemos observar una exacerbación de las connotaciones eróticas tanto de Ochun como de Changó, así como una naturalización de tropos como la mulata de Rumbo, que terminan exaltando un modelo de romance cubano fundamentado en el vínculo inherentemente pasional, impulsivo e hipersexual. A modo de cierre, quisiera volver a destacar una cuestión que he abordado al comienzo de esta comunicación, y es que realmente lo que expongo he expuesto a lo largo de estos 20 minutos realmente son unos primeros hallazgos, unos resultados preliminares, porque mi investigación todavía sigue en curso. Por lo tanto, todavía no puedo ofrecer unas conclusiones definitivas, puesto que el análisis de mi corpus, de la filmografía, todavía está en curso. Dejo a continuación un apartado para referenciar algunas de las autores que he mencionado a lo largo de esta presentación, por si desean consultar sus publicaciones. Gracias de antemano por su atención.